conocer que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante unas semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas de un encuentro en la carretera México-Puerto. Y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Quién le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie. Una mujer de origen francés era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. Al lado de usted. No, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Cuál fue tu error? ¿Cuál fue tu pecado, Pablo Reina, en aquel momento? Ninguno. O sea, a ver, yo hice mi trabajo. Yo siempre he dicho, cuando Televisa me despidió, tal vez pensaron que iban a acabar con el tema. Y lo que realmente hicieron fue comprar una culpa que no tenía. Yo no veo, por ejemplo, a Carlos Loret exigiendo respuestas. Yo nunca lo vi exigiendo respuestas a quienes nos mintieron. Esa sería tal vez la diferencia entre cómo hemos hecho las cosas. ¿Supo Carlos Loret de Mola que esto era un montaje, Pablo Reina? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted haya decidido poner el dedo en la llaga, sea bienvenido. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la revolución del debate. El 9 de diciembre del 2005, la vida le cambió al periodista Pablo Reina. Se disponía a hacer una cobertura, como una más, parecía que era de las que él estaba acostumbrado. Fue en el rancho Las Chinitas, donde supuestamente se había detenido a una banda de secuestradores o de presuntos secuestradores, los Zodiaco. Y bueno, el caso Florán Cassé dio mucho de qué hablar, no solo por ese álgido momento y la cobertura que varios medios de comunicación, incluyendo Televisa, donde estaba Pablo Reina, se llevó a cabo. El asunto no quedó ahí cuando poco después se supo que había sido un montaje, que todo lo que vimos en el rancho Las Chinitas no había sido verdad en torno a que la captura de los presuntos secuestradores se había dado antes. De ahí en fuera, para Pablo Reina, su vida cambiará por siempre y para siempre, porque la empresa donde trabajaba, Televisa, lo culpó a él de este montaje y las autoridades, particularmente la AFI, también. Hoy está con nosotros y pondremos el dedo en la llaga precisamente en el caso Florán Cassé y la opinión, lo vivido, lo evidenciado por Pablo Reina y está en entrevista exclusiva. Yo te lo agradezco, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, Tony. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. Empiezo con este cuestionamiento, querido Pablo. ¿Por qué un libro? ¿Y por qué hasta ahora? Fíjate que me han preguntado mucho por qué hasta ahora. El tema sigue vigente, el tema no ha dejado de estar vigente, el tema es, pues ahora sí que una circunstancia que ha generado muchos hilos de dónde jalar, mucha información que cada vez más se ha ido conociendo. Por eso, la respuesta sería por eso, porque es un tema que está vigente y porque creo que muchas personas han contado esta historia y me toca contar la parte que a mí me consta, la que yo sé, la que yo viví. Me han preguntado mucho, por supuesto, he dado entrevistas a lo largo de estos 16 años, pero creo que llegó el momento de contar la historia completa y por eso el libro. Oye, Pablo, fue muy fuerte como arrancas este libro, bueno, con un prólogo. Debo decirlo que ya leí el libro, quiero también apuntar esto. Es muy bueno, a nivel periodístico y a nivel obra literaria, es muy bueno, es muy fácil de leer
me lo chuté en 3 días, te comentaba yo antes de entrar al aire. Así que lo recomiendo plenamente, este libro como texto, no solo para los periodistas, sino para quien haya seguido el caso y para quien quiera tener una versión de primera mano, eso diría yo. Pablo, decía yo, el prólogo también buenísimo de Javier Solórzano, alguien a quien yo también admiro profundamente. Pablo, empieza el libro prácticamente diciéndote que te habla Luis Cárdenas Palomino. Tengo una noticia que vale la pena cubrir. La relación de los periodistas, esto hay que dejarlo claro, con los funcionarios o con los políticos, no es que sea tanto cercana, porque no son nuestros amigos, ¿cierto, Pablo? Sino que porque les conviene y nos conviene, tienen nuestros teléfonos incluso y nos llaman cuando hay una exclusiva. ¿Qué sucede después? Se trabaja en conjunto. Esto que tú dices, bueno, tú sabes que nosotros necesitamos fuentes oficiales para informar y ellos necesitan medios, periodistas, reporteros para también transmitir esta información. Lo que sucedió es que nos dijo que estaba ocurriendo algo que valía la pena cubrir. Como lo narro en el libro, no me quería dar muchos detalles. Yo le dije, bueno, yo no puedo ir a cubrir algo si no tengo los detalles de qué es lo que está pasando. Me dio los detalles esenciales, que era la desarticulación de una banda. Una mujer francesa estaba en esa banda y había 3 personas liberadas, entre ellos un menor de edad. Eso es noticia, hoy y antes. Por eso es que se cubrió. Y por eso es que acudimos al lugar y no solamente acudimos, me refiero al equipo que yo, en ese instante, al que yo pertenecía. Llegaron a cubrirlo las televisoras de aquel entonces, los medios impresos de aquel entonces, los medios de radio de aquel entonces. Creo que nadie se quedó afuera. Y se le ha dado seguimiento a este tema, todos ellos y todos los medios que ahora existen, porque me parece que es una noticia pues relevante. Me parece que se han descubierto cosas que todavía hay que investigar, se han revelado otras que empiezan, por supuesto, a aclarar también el porqué de la actuación de las autoridades, porque también quiero ser muy claro, aquí la manipulación fue de las autoridades, utilizaron los medios. Es algo que yo creo que no debería de ocurrir ni debe de repetirse. Sin embargo, se ha repetido, Pablo. Este asunto de que te haya hablado Luis Cárdenas Palomino no es que te estaba dando la exclusiva, según narras en el libro, por un lado, y por otro, tampoco era para ponerse de acuerdo contigo sobre el montaje, ¿cierto? No, bueno, de ninguna manera. Esa pregunta la tendría que responder él, solo que ya está en la cárcel. Pero finalmente no. A ver, a mí no me llamó para ofrecerme algo en exclusivo, tan es así que estuvieron ahí otros medios. Yo fui el primero a entrar al aire, no quiere decir que haya sido el primero en llegar, estuvo ahí también Televisión Azteca, llegaron antes que yo incluso. Entonces, ¿cómo decidieron ellos quién llegaba antes y quién llegaba después y a quién le avisaran? No tengo la respuesta. A mí me llamaron para cubrir algo que, pues, consideramos era noticia por todos estos elementos que ya te comenté, y por eso se cubrió. Cuando son entrevistas exclusivas, se anuncian como entrevistas exclusivas. Cuando son coberturas exclusivas, se anuncian como coberturas exclusivas, y ese día eso no pasó. Entonces, estaban todos como bien narras. ¿Y a todos los engañaron, Pablo? ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? No, tú con tantos años de carrera, yo entiendo que yo, a mí también me ha tocado cubrir la fuente policíaca y cubrir eventos, si no iguales, sí pueden ser similares. ¿Te ocurrió eso en todo caso? ¿No te percataste de que aquello era mentira? Por lo que yo me inconformé después, como lo narro en el libro, es porque acudimos a la fuente oficial, a quien se supone que investigaba, quien se supone que tenía los datos de alguna manera verificados, los que sabían de qué estaban hablando. No había nada más arriba, no había a quién ir para entonces confirmar lo que la autoridad decía. Ellos eran la autoridad. Con los elementos que yo tuve, con lo que yo vi, yo no tenía ningún motivo
para pensar que todo aquello había ocurrido de manera distinta. Porque lo que sí creo es que, pues sí había secuestrados y secuestradores. Y si no, me parece todavía muchísimo más grave. Pero eso hasta ahora le corresponde a la autoridad aclarar. Necesitamos saber en qué momento deciden manipular así, no a los medios, porque tú dices, te engañaron. No, no me engañaron a mí, engañaron a la opinión pública, engañaron a la ciudadanía utilizando a los medios de comunicación. Y termino esta pregunta diciéndote, yo no tenía elementos para ver algo distinto. Estuvimos ahí decenas de reporteros. Nadie reportó un montaje. Nadie reportó un montaje ni ese día ni los días siguientes. Se supo que era un montaje 2 meses después. Y aquí hago hincapié. ¿Cómo se supo que era un montaje? Porque entre autoridades empezaron a revelar que eso había sido un montaje. O sea, yo me enteré en Televisa que eso había sido un montaje. Yo no lo sabía. Para la gente que no sepa, Pablo, explica un poco, cuando uno cubre un evento, dada la significación o la naturaleza del evento, tiene uno posibilidades de prepararse más o menos, y si es algo en vivo y si es algo improvisado, donde todo parece indicar que así fue lo que sucedió en el rancho Las Chinitas, pues uno no se da cuenta y no podría uno enterarse de lo que la autoridad te está diciendo fehacientemente, porque por eso es la autoridad, como bien lo mencionas. ¿Cómo lo hubieses hecho tiempo después? Vaya, ¿cuál fue tu error? ¿Cuál fue tu pecado, Pablo Reina, en aquel momento? Ninguno. O sea, a ver, yo hice mi trabajo. O sea, yo hice mi trabajo. Mi trabajo era informar lo que veía yo en ese momento, dar los datos que la autoridad me dio y narrar lo que veía. Estuvo hecho. Eso se hizo. Yo no cometí un error. El error no estuvo en mi cancha, ¿eh? Definitivamente. Oye, Pablo, para Televisa y para la AFI, no fuiste inocente. Ellos argumentaban, según lo narras en el libro, que tú fuiste parte de este montaje. De hecho, lo dice, ¿no? Este hombre que aseguró con Denise Merker, ¿no? Que fue a petición de ustedes y no dice quiénes. Entonces ahí fue a partir de ahí que se desató la bronca. Yo creo que algo interno deben haber conocido ellos, debe haber habido algo más, ¿por qué Genaro García Luna fue a un programa a desmentir que aquello había ocurrido como había ocurrido? ¿Y por qué en Televisa? ¿Y por qué tenía que aclarar algo que se supone que no había pasado? Esa pregunta no me toca responderla a mí. Lo que te puedo decir es que ningún periodista que yo sepa le da órdenes a la policía, le pide que se repitan operativos. Ningún periodista tiene a sus pies a la autoridad para ver cómo van a hacer su trabajo. Entonces, son preguntas que todavía tienen que responder ellos, que han quedado inconclusas, que los han sentado a preguntárselas a medias. No me toca a mí. Oye, Pablo, ¿te traicionó Televisa? Amador Narcia, a quien tú dices que en el libro todo parece indicar que no le caías bien, que no se caían bien, ¿te traicionó? Pues mira, ¿Cómo ves eso? Yo nunca sentí empatía de su parte hacia mí, ni yo la tuve hacia él, pero eso es lo de menos, ¿no? O sea, no, como dicen por ahí, bueno, de eso está hecho la vida y es lo de menos. No se trata de que tus jefes sean tus amigos. Sí, pero tú, en el libro tú dejas entrever que no había una relación filial ni cordial. Claro, ojalá que lo puedan leer para que conozcan realmente algunas situaciones que a mí me daban toda la impresión de que era así. Lo que te puedo decir, yo no sé si me traicionó o les convino de alguna manera aliarse más con la autoridad que con su periodista. Lo único que yo sí digo, bueno, pues yo fui a hacer el trabajo representando a la empresa que yo en ese instante, para la que yo en ese instante trabajaba, y sí, no me respaldó. Pues sí, de alguna manera eso es una traición, sí.
Oye, Amador Narcia era ¿qué? ¿Director de noticias? Sí, no me acuerdo el cargo, ya sabes, son cargos muy completos, pero finalmente era el jefe de reporteros, ¿no? Teníamos varios jefes, tú trabajaste en esa empresa, sabes cómo funciona una empresa tan grande, en la que de alguna forma, pues hay varios superiores. Él era, digamos, uno de mis jefes, de los que tomaban las principales decisiones, era él. Oye, querido Pablo, ¿alguna vez no tomaste el teléfono y le marcaste a Cárdenas Palomino, así como él te marcaba a esas horas de la madrugada para decirte y ofrecerte un operativo? ¿No le marcaste para decirle, oye, no me chingues, ¿no? ¿Me estás usando o no? ¿No sucedió, Pablo? No, no sucedió, la relación se rompió, me queda claro que la relación me refiero a el contacto, porque nunca fue mi amigo ni tuve ningún tipo de relación con él. No, como para qué, o sea, era muy claro, ahí había ya un entendimiento entre autoridad y televisora en el que yo salía sobrando, no tenía yo que reclamar, siempre he dicho, cuando ya en una empresa no quieren que trabajes, pues también es muy válido, ¿no? No, en ninguna empresa tienes que ser eterno y trabajar ahí para siempre. Lo sentí de más, no sentí que fue el caso. Oye, y dime una cosa, gran parte de tu libro lo basas diciendo en esta defensa para limpiar tu nombre. ¿No quisiste tirar la toalla, Pablo, cuando un monstruo como la televisora, como Televisa, se pone en tu contra y cuando autoridades de miedo, porque hay que decirlo, ¿no? En aquel tiempo y ahora, ¿no quisiste tirar la toalla? ¿No quisiste ya váyanse lejos? ¿Y yo también? Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, en ese instante dije, esto se tiene que aclarar. Fue cuando decidí que primero quería yo entender qué había pasado. Y cuando empecé a entender, decidí que eso no se podía quedar así. Y empecé entonces una lucha porque se aclaran las cosas que pudo no haberse dado, ¿eh? O sea, esto tuvo buen fin gracias a Luis Raúl González Pérez, lo comento, en aquel entonces era el encargado del área de agravio a periodista en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al final del libro viene un apunte muy valioso de él, que es lo que yo digo, él habla del proceso. Por eso también para mí es tan importante. A ver, yo no me exoneré, yo no de repente salí a decir yo no fui. Yo pedí que se hiciera una investigación, quise que se hiciera una investigación, se preguntó a quien se tenía que preguntar y respondieron que mintieron. Eso es lo que cuento en el libro. Y lo que te puedo decir es que no. O sea, en mí había un compromiso con la verdad. Cuando eres periodista, trabajas para ello, y además te implican en algo que no hiciste, bueno, mal hubiera hecho yo en quedarme callado. Eso quiere decir que hubiera reconocido alguna culpa y también eso es parte de por qué ahora el libro. Oye, Pablo, la pregunta de los 64,000. ¿Te traicionó Carlos Loret? Él no era mi amigo, no te podría decir que me traicionó. O sea, él finalmente y yo teníamos una relación meramente laboral. Yo creo que el tema va más arriba. Yo no sé quién en la empresa, y lo narro en el libro, decidieron que mi salida se diera, siento por lo que, o más bien narro, que tenían dudas si yo debía de salir o no de la empresa. No sé si fue decisión de una persona, de un grupo, quien lo decidió, si pensaron que saliéndome yo ya no iba a pasar absolutamente nada. Tan no es así, y tan no era el tema yo, que llevamos 16 años hablando del tema. Y yo ahí no he tenido nada que ver. O sea, yo no puse ningún ingrediente para que eso ocurriera. No fui yo. Fueron las omisiones de la autoridad, el no exigirle respuestas a la autoridad y el no aclarar. Yo siempre lo he dicho, cuando Televisa me despidió, tal vez pensaron que iban a acabar con el tema. Y lo que realmente hicieron fue comprar una culpa que no tenían. Nosotros hicimos un trabajo como cualquier día. Entonces, no, el tema ni siquiera te diría que es con Loret. Loret pues, era una persona con la que yo trabajaba todos los días, pero no fue él, fue la empresa.
¿Supo Carlos Loret de Mola que esto era un montaje, Pablo Reina? No lo creo, él ha dicho que no. Yo no tengo elementos para decir que sí, pero esa es una pregunta que le corresponde responder a él. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Que no, lo que te comento, no tengo elementos para decir que sí sabría. No veo ni siquiera por qué. En el libro yo narro que las coberturas en vivo de todo tipo eran muy comunes, muy frecuentes. No había ninguna necesidad, ni objetivo, ni beneficio, ni personal, ni siquiera para la empresa, como para cubrir un operativo que estaba manipulado. Entonces, la respuesta yo es no creo. Él ha dicho que no. Y yo también te lo respondo claramente, no lo creo. Lo que pasó después no lo sé, no sé en qué momento autoridad y televisora, entonces la palabra no sé si se pusieron de acuerdo o les convino que un periodista haya organizado algo que organizaron ellos, la autoridad. Los de entonces, quien eran entonces los responsables de la Agencia Federal de Investigación, son los que utilizaron a todos los medios, engañaron a toda la opinión pública y por ende lo digo también en el libro. Ese día yo hice una cobertura porque era mi asignación diaria. Yo llevaba años haciendo eso. Pero si ese día yo no lo hubiera cubierto, el operativo no era, ahora sí que yo era el engrane que ahí sobraba. Pudo haber ido otro periodista por parte de Televisión Azteca, o de Televisa, o de quien haya sido, y ese operativo hubiera ocurrido. No lo hicieron porque iba yo. ¿Me explico? O sea, lo digo muy claro. Si hubiera esa mañana otro de mis compañeros hecho esa cobertura, pues otro hubiera escrito ese libro. Dejas entrever en el mismo texto que tal vez pudo haber sido fraguado este montaje entre Televisa y la autoridad. ¿Pudo ser así, Pablo? No digo eso. Y decir, bueno... No digo eso, o sea... No lo dices, pero sí de alguna manera lo insinúas. No, ahí sí difiere un poco y te voy a decir por qué. Lo malinterpreté. Yo responsabilizo absolutamente a la autoridad. El problema de Televisa conmigo fue laboral. Y lo que ellos hayan, o por qué Televisa decidió tal vez respaldar a una autoridad que mentía, esa respuesta no la tengo yo, eso sí te lo puedo decir claramente. Pero de alguna forma yo no te podría decir si hubo un arreglo ahí interno, porque no lo vi, no me consta. Lo que sí sé y que me contaron, lo que pasó en juntas internas, que no lo revelo para que se interesen en leer el libro, eso sí me lo contaron, de primera mano. O sea, sí sé muchas cosas que pasaban adentro de la empresa, porque yo en la empresa sigo teniendo amigos hasta la fecha. Es una empresa en la que yo trabajé muchos años, y si algo construí ahí fue buenas amistades. Pero ¿cómo te explico? El punto, sí, muy mal, me parece que no me hayan respaldado, que no me hayan de alguna manera no me hayan dado el lugar del reportero que tenía yo en aquel entonces. Por eso es que hablo de cuál era mi circunstancia y mi situación en la empresa. Pero lo que me parece gravísimo es que la autoridad haya estado 6 años después en cargos todavía más elevados, quien entonces mintió, quien entonces manipuló, y no ese solo operativo, porque pongo otros ejemplos de operativos que no todos los cubrí yo, que muchos los cubrieron otros compañeros de la misma empresa y de otras empresas, y nunca se hizo un alto para exigir una respuesta, para entender qué pasaba. Por eso creo que también este problema ha crecido tanto. Tapar una mentira, pues siempre será... la verdad siempre sale a flote, ¿no? Siempre será una consecuencia eso, que la verdad siempre saldrá a flote. Oye, Pablo, hay una parte en el libro donde dices que después de mucho tiempo te encuentras a Carlos Loret en un elevador, en un ascensor, cubriendo un evento, la llegada del Papa, si mal no recuerdo. Sí, así fue. Dime una cosa, tú le mencionas a él que te quedaste esperando. ¿Qué te quedaste esperando? ¿Alguna disculpa o algo? Sí, por supuesto, porque eso sí te puedo decir. Lo que sí pasó a mi salida de Televisa es, entonces sí hicieron una nota inculpándome. Una nota claramente en la que, ya sin mencionar mi nombre, decían que la Agencia Federal de Investigaciones
y el reportero habían hecho una recreación. Dije, no, a ver, con permiso, eso sí no pasó. Entonces, bueno, al poner eso al aire sabiendo que es mentira, pues sí, eso sí, la disculpa me la deben, por supuesto. Oye, pero es que tú también mencionas que Carlos Loret, de alguna manera, cuando supo lo que había sucedido, estuvo de tu lado, pero después ya no. Por eso yo mencionaba lo de la traición, y fue cuando presentan esta nota que tú mencionas. Claro, bueno, él 7 años después, por ejemplo, dice en un video que se circula en las redes sociales, que con los elementos que él tenía y con lo que yo le estaba informando, más lo que la producción le decía, él no tenía elementos para descubrir un montaje. O ha dicho, por ejemplo, que él cometió un error periodístico. A mí me gustaría saber cuál es. Y cuáles son los elementos que él tenía o le faltaran para descubrir el montaje. Porque si no lo descubrió ningún periodista de los que estuvimos ahí y no le descubrió nadie en sus casas y nadie dijo esto está manipulado, yo no sé por qué él no tendría que haber descubierto. Pero como digo, son preguntas que yo también me hago y que las respuestas las tendría que dar él. Oye, Pablo, dinos esta parte que me parece fundamental de tu texto y de tu historia, donde la Comisión de Derechos Humanos logra sacarle, voy a decirlo así rápidamente, logra sacarle a la autoridad un documento que te exonera, donde se dice que no te habían dado la información. Vaya, no lo dicen así, pero no dicen que a ti no se te informó del montaje. A ver, este documento es valiosísimo porque es la única vez que la autoridad ha dicho mentimos. No hay ninguna otra declaración ni ocasión, a pesar de que hubo ahí una conferencia de prensa que describo muy bien en el libro, entrevistas que le hicieron a Genaro García Luna en Televisa que describo en el libro, nunca dijeron abiertamente qué había pasado. Nunca reconocieron que mintiera. Y este documento que yo obtuve después de una larga lucha que también habrás leído, es justo eso, lo que yo estaba buscando y lo que yo estaba queriendo conocer. Que habían mentido, que ocultaron información, que no habían dicho que ese operativo había ocurrido en el momento que había ocurrido, sino antes. Por supuesto, la frase es escueta, porque les costó mucho trabajo reconocerlo. Pero lo que venía, por eso es tan importante que ojalá que tu auditorio quiera leer este libro. Lo que venía era una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eso iba a tener entonces implicaciones, pues, en los medios de comunicación, en la opinión pública y, como lo sabemos, ya había un enfrentamiento entre Francia y México. Iba a tener otras consecuencias. Creo que ellos reconocieron que habían mentido, pero no fue la primera. Se tardaron 1 año y medio en decir, ok, sí, no dimos la información que debimos haber dado. Entonces, por eso me parece tan valioso este documento. Este documento sirvió para que la ciudadana francesa argumentara que efectivamente la autoridad había mentido. No existe ninguna otra ocasión ni ninguna otra vez en las que ellas hayan explicado qué pasó o que hayan reconocido que mintieron. Siempre se salían por la tangente, se enojaban, contestaban, ¿usted de qué medio es? Y esto no le corresponde a usted. O sea, se trataron de escapar de la verdad muchísimas veces. Y bueno, pues todavía nos deben respuestas. Oye, Pablo, este caso ha acompañado, y no es ningún secreto, a los involucrados, ¿no? Carlos Loret es Lord Montajes hasta el día de hoy, o por lo menos en las redes sociales, o por lo menos en Twitter. Yo no he visto algo similar en el caso de Pablo Reina. Es decir, ¿lograste limpiar tu imagen? ¿Lograste limpiar tu nombre, tu buen nombre y tu prestigio como periodista, Pablo? Pues absolutamente. O sea, tan lo logré, digo, dime quién logró que la autoridad dijera que mintió. Y lo único que yo creo es, yo no veo, por ejemplo, a Carlos Loret exigiendo respuestas. Yo nunca lo vi exigiendo respuestas a quienes nos mintieron. Esa sería tal vez la diferencia entre cómo hemos hecho las cosas. Definitivamente. ¿Guardas
luego de casi 16 años, ¿guardas algún rencor, algún odio, no sé, contra Genaro García Luna, contra Calderón, contra Palomino, contra Loret, contra No, Narcia, contra alguien? No, absolutamente, absolutamente. Los conozco y los pinto de cuerpo completo como son en el libro, pero rencor, incluso no creo que sea una situación personal. Yo supongo que fue una situación político, algo, como te comento, esas respuestas no me tocan darlas a mí, pero no, en lo absoluto. Yo sigo adelante. Este caso a mí me ha enseñado mucho, he crecido mucho como persona y profesionalmente, pero en lo absoluto, o sea, no tengo ningún problema. Personal, no, cero. ¿Te arrepientas de algo de aquel momento, de aquel 9 de diciembre del 2005? De mi actuación, de lo que yo hice como reportero, nada, no había manera de hacerlo diferente. No. ¿Y de lo que pasó después? Pues de lo que pasó después son consecuencias que busqué yo. Todo lo que se dio fue a consecuencia de las actuaciones de los demás. Yo lo único que hice fue aclarar, defenderme y buscar que eso no quedara impune. Entonces es parte de por qué hoy el libro. Responder las preguntas que me han hecho a lo largo de estos años. Hay quien ha supuesto cosas, ha dicho que es que entonces yo debía haber hecho, que yo debía ir. Yo respeto la opinión de todas las personas, pero una cosa es lo que puedas opinar y otra cosa es lo que pasó y lo que hice. Y lo que hice fue mi trabajo. O sea, eso sin duda alguna. Yo ese día fui y hice mi trabajo. Y seguramente lo volverías a hacer igual, ¿no? Porque esas coberturas pues tienen esa naturaleza de la inmediatez y todo esto. Digo, los que nos dedicamos a esto sabemos de qué hablamos. Oye, querido Pablo. Mira, ahí hago una anotación muy rápida. Ajá. Gracias a este caso y a todos los que resultamos de alguna manera involucrados o perjudicados y que somos víctimas en diferentes circunstancias de este caso, lo que te podría decir es, gracias a eso hoy las cosas han cambiado. No son así. Hoy ya no te permiten entrevistar a presuntos responsables sin antes haber un proceso de por medio. Hoy se habla del debido proceso. Antes todo el mundo lo ignoraba. Entonces, fue consecuencia de esto y no quiero decir que fue por mí, fue por la circunstancia y por lo que todos los que salimos de alguna manera afectados por ello. Bueno, esto hoy no es igual, no se hace igual, entonces sí, sería una circunstancia muy distinta hoy. Oye, Pablo, yo quiero agradecerte infinitamente esta entrevista que en exclusiva le has dado al Dedo en la Llaga. Reitero, el libro es muy ejemplificante, es muy aleccionador. Reitero que no nada más para la gente que nos dedicamos al periodismo, es de interés general. Finalmente es de actualidad porque los montajes, hay que decirlo, siguen ocurriendo, aún en el régimen que prometió ser diferente y distinto, ¿no? Pero bueno, en el libro pongo un ejemplo justo de esto que tú dices. Sí, es muy bueno tu libro, lo tengo que decir así, simple y llanamente. Está muy bien escrito, está muy interesante, que yo lo leí en chinga, debo decirlo, y ya te lo había yo comentado. En 3 días me lo chuté. Todavía le repasé algunos puntos para esta charla, para esta conversación, y te agradezco mucho. Pablo Reina, muchas gracias. No sé si te acuerdes, tú y yo nos conocimos hace muchísimos años. Sí. Hace, ¿qué será? 25 años, el tiempo que yo llevo en la capital de la República Mexicana. Yo ingresaba a Televisa, al sistema ECO, donde inicié haciendo algunas cosillas por ahí. Ahí empezamos. Y tú me acuerdo que estabas asistiendo a Ana María Vargas y a otras personas por ahí. Y fíjate que con el tiempo, cuando te vi evolucionar y crecer como periodista, incluyendo esto que te pasó y viendo cómo lo solventaste y cómo saliste adelante, sí creo que te convertiste de alguna u otra manera en un estandarte para los periodistas, porque a cualquiera, absolutamente a cualquiera le pudo haber pasado. Gracias, Pablo.
Te lo agradezco. Mira, gracias por tus palabras. Yo lo que sí creo es que como gremio tenemos que estar más unidos. En México, y lo digo, esto no se trata de mí, pero sí hay periodistas que no son respaldados por sus empresas, no digo todas, hay honrosas excepciones, pero hoy se siguen asesinando periodistas, se siguen vejando periodistas, hay periodistas que ganan muy poco, que son manipulados, utilizados por el sistema, y eso tiene que parar. Entonces, lo mío es un alto que esto que no quede en el olvido. Eso es por eso también el libro, y es por eso que estoy sentado hoy platicando contigo. Ni perdón ni olvido, Pablo. Como te comento, perdón, no tengo a quién perdonar. Cada quien está viviendo la consecuencia de lo que le pasó, lo que hizo. Olvido tampoco, olvido no debe haber. Estas circunstancias nos tienen que dejar lecciones. Yo hago una reflexión en el libro. Yo hago una reflexión que incluso me he hecho yo, ¿no? O sea, por supuesto que yo hice un alto en mi carrera y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo mal? Entonces creo que sí ha habido tiempo de reflexionar y de poner cada cosa en su lugar. Pablo Reina, periodista, reportero, comunicador, amigo, hay que decirlo. Gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que te deja esta conversación? Agradecerte muchísimo tu tiempo. Me gustaría que esta historia sea leída por muchas personas. Me han pedido escribirla, entonces, bueno, ahí está. Esto, pues, a leerla, y yo escucho sus opiniones con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, querido Pablo Reina. Mucha suerte y mucho éxito, pero pues ya estás curtido después de esto, hay que decirlo, ¿no? Ya. Algo aprendes. Algo te enseñan siempre las vivencias. La experiencia queda. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a Pablo Reina, un protagonista, alguien que vio, vivió, sintió y padeció, lo que significa que el poder o los poderes, incluyendo los fácticos, estén en contra tuya y que salgas bien librado de ello. Oiga usted, no cualquiera. Lea este libro, léalo. Es muy interesante, es muy sencillo de leer, es muy importante también para que sepamos de primera mano, reitero, parte de esta historia del caso Florán Cassé, que sigue y seguirá dando de qué hablar. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Suscríbase y hasta la próxima.